La forma más convincente de desaparecer es simular la propia muerte. Los lugares más comunes para simular una muerte son los grandes cuerpos de agua, el mar, un río con fuerte corriente, un lago, lugares en los que un cadáver podría hundirse o desplazarse muchos kilómetros, lo que explicaría la falta de restos. El caos que se genera alrededor de una catástrofe natural o humana también ofrece buenas oportunidades. Para pensar el cuerpo en los términos de una desaparición, es necesario en primer lugar pensar en la consistencia de este cuerpo como imagen. Como imagen, este cuerpo es una figura. Es una figura que se recorta contra un fondo. En tanto que figura tiene un borde que la distingue de ese fondo, señalando una dentro y una fuera, unos atributos que por el momento le pertenecen y otros que por el momento no le pertenecen. Y aunque esta atribución sea volátil, fluctuante o porosa, circunstancialmente será suficiente. Será suficiente, y suficiente quiere decir que podrá ser sostenida por los otros por la vía del reconocimiento. Suficiente quiere decir que se sostendrá por sí misma a través de actos e indicios de consistencia. La consistencia de este cuerpo como imagen, de este cuerpo como figura, se despliega en múltiples planos simultáneos e interdependientes, desde la más pura fisicidad hasta el entramado de los vínculos sociales. Desaparecer, entonces, consiste en identificar todos aquellos puntos en los que este cuerpo ha cristalizado como imagen y en erradicar todas aquellas cosas en las que esta imagen-cuerpo se confirma. I have the feeling that I am not where I am. Sin trajes milagrosos ni pociones mágicas, solo queda un modo de hacerse invisible: camuflarse. Para camuflarse es necesario elegir entre dos técnicas: la subexposición y la sobreexposición. Subexponerse consiste en mimetizarse con los planos y colores del entorno, disolviéndose en ellos. Sobreexponerse consiste en llamar la atención, divertir la mirada, desviando el interés de aquello que se persigue ocultar. Imaginemos a una persona perseguida por quienes pretenden asesinarla, que se mete por una calle lateral, regresa de inmediato y avanza con perfecta calma hacia sus perseguidores, o se mezcla con ellos y parece entregada a la persecución. Es muy probable que se vuelva invisible. Esa persona habrá reunido las dos técnicas en una. Se disolvió sobreexponiéndose. Whose funeral is it? Yours. Ambas técnicas forman parte del arsenal del lenguaje. Todo lenguaje está hecho para confundir y ocultar. Lo sabemos todos los animales, por eso nos damos reglas y convenciones, como son, por ejemplo, los trucos que tenemos para saber si alguien o algo es realmente invisible. Sabemos que alguien es invisible porque es transparente, es decir, porque vemos el resto de cosas a través de su cuerpo. Pero el mismo principio se puede aplicar cuando nos convertimos en una de las cosas que hay alrededor, como cuando E.T. se esconde entre los muñecos de peluche. And now we need to inverse the selection because we want to delete the pixels from the outside. Cada prenda de vestir, cada pomo de cada puerta, cada alfombra o suelo que pisamos, cada aparato que usamos o tocamos conserva rastros de nuestro cuerpo.
Podemos, por ejemplo, cortarnos el cabello corto, aunque no llamativamente corto, y usar sombrero o gorro. Cuando salgamos de una habitación, deberemos limpiar todas las superficies antes de abandonarla. Hay que asegurarse, sin embargo, de limpiar todo lo que esté a nuestro alcance, incluso aquello que creamos no haber tocado, puesto que muchas de nuestras acciones se desarrollan en un estado de semiconsciencia, de automatismo. Usaremos Kleenex empapados en alcohol y después los tiraremos al retrete. Usaremos guantes siempre que sea posible, es decir, cuando nadie nos vea. Al beber, pondremos una servilleta alrededor del vaso o lata para no dejar huellas dactilares. Empezaremos a abrir las puertas con el dorso de la mano hasta que se convierta en una costumbre. Al caminar, elegiremos cuando se pueda pisar sobre superficies duras y secas en las que no quede el registro de nuestra huella. Adoptaremos el hábito de localizar e identificar el ángulo de las cámaras de seguridad en los comercios y en la vía pública. Evitaremos pasar por delante de bancos, edificios oficiales, gasolineras y grandes comercios. Para desaparecer en un paisaje, natural o humano, deberemos pensar nuestro cuerpo en términos de forma, sombra, brillo, silueta, superficie, sonido, olor y movimiento. Solo así podremos fundirnos contra el fondo. La desaparición, sin embargo, es un proceso que no puede ser completado con éxito de un día para el otro. That's cool. Ahora imaginemos a otra persona que ya es invisible. It's wonderful because the three of you are wonderful. See, maybe why I'm a little different here or there, or maybe not. A alguien que no llama nada la atención, una presencia anónima sobre un fondo aún más anónimo del deambular rutinario de la vida. Es un 0 a la izquierda. Acaso incluso disfruta siéndolo. Pero la han inscrito como un 0 a la derecha, para que así sume y multiplique. Y se pregunta: ¿quiénes son todos esos que veo a diario y no conozco? Todos esos de los que estoy obligado a saber algo. Todos esos que dicen saberlo todo de mí y que me obligan a hacerme fotos con ellos. A una persona así se le presenta un dilema. Una vez ponderado el problema legal de no querer salir en la foto, dado que la transparencia es ya obligatoria, le quedan las siguientes posibilidades: esconderse detrás de alguien para no salir en la foto, sonreír en las fotos para así mimetizarse con el resto de la gente, dejar de sonreír para que le descarten en fotos futuras. Y se pregunta: ¿por qué me exigen transparencia, o sea, mi licuación de un estado sólido a uno invisible, si lo que quieren es exhibirme, que se me vea clara y diáfana? La transparencia se le presenta como un problema más complejo que el simple ver o no ver. Se trata, en verdad, de saber si hay alguien invisibilizado tras la transparencia. Y así le viene a la mente la imagen de un escáner o una radiografía, que deja al cuerpo original inútil y ausente, mediante la total exposición de su ser. Solo los datos de la radiografía generan valor, se convierten en producción visible. ¿Qué cuerpo real, sólido y singular percibimos en un escáner? Ninguno. La transparencia invisibiliza. So cloaking is essentially just an optical illusion, and people have been doing that for hundreds of years. How not to be seen. Lesson 3.
There are 7 ways of becoming a picture. To camouflage. To conceal. To cloak. To mask. To be painted. To disguise. To mimicry. To key. En condiciones normales, emplearemos un mínimo de 4 meses para efectuar todas las acciones necesarias. Uno de los primeros objetivos es cortar los lazos con la gente con quien tenemos relación, conocidos, amigos, familiares. Abandonaremos de forma prioritaria cualquier grupo, club o red social del que formemos parte. Es imprescindible no hacerlo de forma abrupta. Durante meses deberemos faltar cada vez más a las reuniones. Deberemos dejar paulatinamente de devolver llamadas y de contestar mensajes. A continuación, eliminaremos todos los registros de nuestra vida que tengamos al alcance. La mejor forma de desaparecer es lograr que parezca que nunca hemos existido. Deberemos borrar o destruir las fotografías y vídeos en las que aparezcamos, las que estén en nuestro poder y, en la medida de lo posible, las que estén en manos de familiares o amigos. Aunque esta sea una empresa casi imposible, sigue siendo buena idea que las imágenes disponibles sean pocas y antiguas. Bye. Vestiremos ropa inhabitual para nosotros, pero evitaremos hacer elecciones llamativas. Es importante cambiar el color del pelo y el peinado. Una de las cosas que deberemos cambiar son los hábitos, las costumbres, los gustos, todo aquello que sea un patrón predecible o descriptivo de nuestra vida anterior. Si somos fumadores, dejaremos de fumar. Si no fumamos, empezaremos a hacerlo. Si nos gusta la comida fuerte, empezaremos a comer suave y saludable. Lo mismo si acostumbramos a frecuentar un tipo de instalaciones, comercios o círculos, si practicamos un tipo de deporte o tenemos hábitos de lectura definidos. Debemos cambiar de costumbres. No debemos utilizar datos o números de nuestra antigua vida. No debemos aprovechar fechas, nombres, referencias. Del mismo modo, no es recomendable ir a lugares de los que hayamos hablado, lugares que todo el mundo sabe que nos gustaría visitar. Hay que evitar todos los sitios que por un motivo u otro sean predecibles. Tampoco es buena idea ir a ciudades que ya conozcamos bien o ciudades donde tengamos familiares. Es importante desechar toda posesión que no sea dinero en efectivo o que no pueda convertirse fácilmente en efectivo. Well, have you ever thought about running away and creating a brand new life? Or maybe you've wondered, how does somebody actually fake their own death? How easy is it to vanish into thin air in this digital age that we live in before ever being caught? Where's Evan? I don't know. Evan is a reporter for Wired magazine who set off a remarkable manhunt, trying to disappear for a full month. The television screen has become the retina of the mind's eye. Yes. That's why I refuse to appear on television, except on television. Of course, Oblivion is not the name I was born with. That's my television name. Soon, all of us will have special names. Names designed to cause the cathode ray tube to resonate. We're working hard to give you more options than ever for avatar customization. Estamos, pues, ante una mutación sensacional. La transparencia, antaño principio de la invisibilidad, es hoy el principal instrumento de producción. Todo debe exponerse, todo debe ser escaparate que oculta la tienda. Todo debe verse para hacerse así invisible el habitar mismo, eliminando lo real que hay detrás del signo.
La transparencia surge hoy como una técnica no para invisibilizarse a uno mismo, sino para invisibilizar a los otros. El camuflaje ya no es el arma de la invisibilidad en una ecología de la competición, en donde presa y predador buscan pasar desapercibidos. No, hoy se trata de sobreexponerlos a todos para hacerme yo invisible. El predador ha aprendido las ventajas de vivir sin ser visto en la más completa cacofonía, mezclado entre los aullidos, risas y llantos de todos los avatares del mundo. Hello everybody and welcome to the second annual Avatar Games. But the question is, which will be the most popular?